todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video que quizás muchos estaban esperando, y es, hoy vamos a ver cómo hice para adaptar una ventana de techo que es de un Volkswagen Vento, que bueno, esa me la regalaron unos amigos, Rodrigo y Joaquín. Muchísimas gracias a ellos, porque la verdad que si no fuera por ellos creo que nunca iba a tener, porque es un lujo prácticamente y no iba a gastar dinero en comprarme eso. Así que muchísimas gracias a ellos dos, y por supuesto a los padres también, que aceptaron que ellos dos me regalen esa ventana. Así que con ellos, recontra remil agradecido. Voy a pasar a mostrarles cómo hice para adaptarlo a la carrocería del 147. Les voy a mostrar cómo hago para instalarla, y quizás la podemos probar también si es que sigue funcionando todo ok. Por aquí ya me traje la ventana del techo. Así como está, no tiene ninguna modificación. Lo único que no tiene ahora son las mangueritas, que las saqué. Y en cuanto a la parte eléctrica, todo el ramal de cable que sale del motor y la plaqueta que lo controla. Tenemos cables de potencia, que son los más gruesos, que son por donde se alimenta el motor. Estos dos son los cables de potencia, negativo y positivo. Y bueno, este también es un positivo para alimentar a la plaqueta que la controla. Y luego todo el ramalcito de cables, esto que va a la tecla, que es la perilla que controla la apertura, cierre. Así que, como les digo, así la ventana es original de Volkswagen Vento, no tiene ninguna adaptación más. Cuando yo hice esta modificación no tenía el canal de YouTube, y apenas si contaba con una moladora y una perforadora, así que me las tuve que arreglar para poder hacer este trabajo. Tengo algunas que otras filmaciones, nomás fotos que fui haciendo cuando realizaba el proceso, pero nada muy detallado. Entonces lo que yo pude fabricar en ese entonces fueron estos soportes, que era un caño estructural, que no me acuerdo qué medida tenía. Yo lo corté a todos, así más o menos a una forma particular para cada uno, y los fijé a todos con tornillos para chapa, así con 2 tornillos, para que no se muevan en este sentido y que quede bien. Fijé todos los soportes, o sea, era un desastre porque yo tenía que ir presentando el techo, tratar de ir alineándolo, ponía los soportes, apretaba los tornillos, todo así. O sea, fue bastante complicado hacerlo, inclusive porque yo estaba solo. Por ahí me daba una mano mi hermano, pero prácticamente la instalación la hice solo. Por el frente también los soportes son más o menos parecidos, y aquí por el lateral de este lado, igual que el otro lado, tienen total 3 soportes por cada lado y 4 soportes delante, de la misma manera que trae originalmente. Trae 4 tornillos adelante y 3 a los costados, de los cuales, bueno, los que trae de fábrica a mí no me coincidían o no me quedaban bien, porque creo que, por ejemplo, uno me quedaría acá. Entonces lo que yo hice fue poner los soportes, y una vez tenía los soportes le hice los agujeros acá en la chapa de la estructura para poder fijar el techo del auto. Bueno, básicamente fue eso, fabricar estos soportecitos, hacerle los agujeros a la estructura acá de la ventana, si es que era necesario, o si podés adaptar algún otro auto, le haces coincidir en los agujeros originales y listo. El tema es que fue muy, pero muy complicado alinear el techo. O sea, me costó, en serio, me costó mucho ese trabajo. Encima que no es nada liviano, y yo había sacado el vidrio, entonces trabajaba con la estructura sola, pero después vos necesitas el vidrio para ver que quede bien encuadrado con la ventana y todo. Así que fueron varios días de trabajo hasta que logré esta adaptación, y una vez que quedó bien alineado la ventana con el techo, lo que hice fue, bueno, llevarlo a una persona que contaba con soldadora para que le haga unos puntitos de soldadura a los soportes que hice, porque obviamente esos tornillos no se van a aguantar con las vibraciones de todo el auto a medida que está andando y eso. Y como vieron ustedes en uno de mis videos que había subido hace rato en la restauración del interior del auto, ya había hecho también yo unos cordones mucho más prolijos, porque aquella vez no fueron muy buenos, pero igual agradecido con el muchacho que me dio la mano ahí soldando. Ahora sí está bien firme todo esto, lo que es un poco complicado de colocar, porque originalmente el techo va apoyado sobre el techo del Volkswagen Vento, y ahí entran los tornillos de abajo hacia arriba. En este caso, por la forma en que yo tenía que resolver la situación para poder montarlo, los soportes van del lado de abajo de la estructura del techo. O sea que yo ahora tengo que tratar de meter la ventana del techo, o sea, todo el soporte por arriba de los soportecitos que yo tengo aquí. Por eso se hace un poco complicado el montaje, pero tiene su vueltita y entra bien. Así que bueno, ahora paso a instalarlo y vemos si queda todo bien. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
esto colocado sobre los soportes, pero apenas le puse 2 tornillos atrás, así flojos nomás, y los de adelante también, pero están flojos, porque yo recuerdo que para nivelar eso tenía que usar varias arandelas para darle la posición justa. Así que ahora le voy a estar conectando a la batería para cerrarlo, y entonces ahí yo voy a medirlo y alinearlo bien. Tengo que ir a buscar el torpedo del auto, porque ahí en el torpedo está la perilla que yo la fijé, entonces para poder manipular el techo voy a buscar eso también. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to. Bueno, entonces conecto los cables que son el positivo del motor y el positivo de la señal. Y tenemos luego el negativo del motor también. Y aquí está la perilla adaptada ahí en el torpedo, que bueno, toma el cable y ese es el que alimenta también a la plaqueta que controla el motor. Así que ahora le voy a estar mostrando que funciona todo perfecto. Vamos a cerrarlo. Y bueno, como pueden ver, no está alineado. Aquí tengo que levantarlo un poco más, y para eso lo voy a ir suplementando con unas arandelas acá, los soportes estos. Muy bien, ahí ya terminé de fijar toda la estructura de la ventana del techo ahí a la carrocería del auto. Estos costados, algunos están suplementados del lado de arriba, como en este caso acá, que le puse unas 4 arandelas, y allá también. Este último no lleva nada, y del lado izquierdo tampoco. Este no lleva nada, este tampoco, pero el primero sí lleva unas arandelas ahí, creo que son 3 las que le había puesto. Y los de adelante, bueno, este tiene 2 arandelas, 2 tuercas y una más arriba para cada tope. Aquí solo tiene 2 tuercas y una arandela. Aquí este tiene 2 arandelas, 2 tuercas, y el último tiene una arandela por abajo, 3 por arriba y 2 tuercas. Esto acá, que si no me equivoco es un difusor de aire, debería estar un poco más abajo, así al ras ahí del techo, así que tiene acá unas patitas que las voy a estar suplementando acá del lado del techo para que esto haga tope y quede ahí. Pero nada complicado, un detallecito que agregar después. En cuanto a la parte eléctrica, los cables van a venir aquí por arriba de los soportes y bajan ahí por el parante. Las mangueritas, que son para drenar el agua, porque esto acá tiene unos canales, por lo que el agua escurre sobre la ventana, ¿no es cierto? Y ahí se asienta sobre las canaletas, y en las canaletas drena por la manguera trasera y delantera. Las mangueras van a pasar, aquí voy a agrandar un poco más el agujero porque yo había hecho pasar por aquí, pero ahora que cuento con herramientas la voy a agrandar un poco más. Así la manguera sale aquí del pico, ingresa por este agujero, va por dentro del parante y sale adentro del vano motor. Yo no puedo hacer que la manguera pegue acá, que se levante y que entre, porque va a estar más elevado que el punto más bajo acá de la salida de agua. Por eso yo necesito que pase por este agujero y ahí baje por el parante. Y para el caso de las traseras, la manguera viene por aquí, ingresa por este agujerito, o sea, pasa, acá está el tapizado, ¿no es cierto? Pero viene aquí por atrás del tapizado, ingresa por este agujerito y ahí lo descargo allá en el cajoncito, le hago un agujerito y ahí descarga directamente afuera. Lo que yo no puedo hacer es traer la manguera, elevarla hasta este punto para bajarla, porque aquí la manguera en este punto estaría más alto que las canaletas y eso va a ser un problema porque se va a acumular mucha agua y la idea es que drene lo más fácil posible. Por fuera el techo queda así, de esta manera. La verdad que es lo mejor que se puede lograr, porque obviamente la concavidad del techo del Volkswagen Ventor no es la misma que la del Fiat 147. Y la verdad queda re bien, o sea, no es perfecto, pero está muy bien. Y después, por supuesto, esto acá, yo le puse un burlete de goma, que todavía no lo voy a instalar porque primero necesito hacer la polida del auto.
pero cuando uno coloca el burlete de goma eso queda re bien la terminación, ya queda bien al ras acá de la ventana, así que ahí queda bien prolijito todo, no se notan los defectos que por ahí tiene. Lo comando aquí con la perillita, si yo giro en sentido horario me abre la ventana, y si yo giro desde este punto en sentido antihorario me lo levanta así de forma tipo spoiler. Ese la verdad que me gusta mucho cómo queda, así que ahora voy a estar probando. Some niggas go through when they lock down, they really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strapping on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother, and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the jacket on him. Things happen, so I really wasn't reckoning on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill me. Y bueno, así es como queda entonces la adaptación de una ventana de techo de Volkswagen Vento para el 147. No recuerdo de qué modelo es el Vento, pero yo creo que la estructura es la misma para todos, inclusive para el Volkswagen Bora también debe ser. Pero lo que cambia, que sé que cambia, es la consolita del techo nomás y las funciones que tiene capaz, pero la estructura básicamente es la misma. Después cuando yo haga la parte del tapizado del auto y eso, les voy a estar mostrando cómo adapté la consola, porque yo usé el mismo techo, el tapizado del techo del Volkswagen Vento también, y usé la consolita central, así que todo eso estuve adaptándole ahí, también quedó bien, porque como vieron la perilla la puse en el torpedo, o sea que toda esa parte central ahí le hice una serie de modificaciones y quedó bastante bien. Y bueno, de ahora en más los videos van a ser así, o sea, pum pum, empezar a colocarle las partes al auto. Si hay que comprar alguno de los repuestos o algo así nuevo, se le cambiará, si no se restaurará. Pero así básicamente voy a empezar a ensamblar el auto de a poco. Estoy re entusiasmado por terminar el proyecto. La verdad que ya pasó la parte más complicada, ahora viene como que lo más entretenido. Así que esto va a ser todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Si es así, no se olviden de dejarme un like. Suscríbanse a mi canal si estás viendo este video y aún no estás suscrito a mi canal. También me puedes dar una gran ayuda compartiendo el video. Y bueno, voy a dejarlo por acá. Hasta la próxima será. Chau, chau.